Bienvenidos a Más que Pláticas. Estamos con nuestro amigo, hermano, compañero Fabián Liendo. Bienvenido, Fabián. Gracias. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, pues aquí entusiasmados, contentos con las pláticas, profundizando y creciendo y entendiendo muchas de las cosas, confirmando otras. Y me gustaría que tocáramos un tema muy sencillo, pero a la vez muy profundo, como todas las cosas de las que nos has estado platicando en estos días. Me gustaría que tocáramos el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y qué no es la iglesia? El papel de los músicos dentro de la iglesia y las liturgias que se tienen, que no se tienen, cómo fue concebida la iglesia en Cristo. Entonces, ahora sí que tenemos, porque todo el mundo, yo me fijo que llega gente a las congregaciones, a las iglesias locales y dice, no, es que yo me voy porque no hacen bien las cosas como deben de ser. Es que yo creo que la iglesia tiene que ser esto, o tiene que ser esto otro, o se tiene que hablar de esto, o se tiene que hablar de otro. Y todo el mundo llega a congregarse o a buscar una iglesia. Dice, yo estoy buscando algo que me guste, algo que me llene, algo que sea lo que yo espero, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos en una situación así como, a ver, ¿what? ¿Desde qué estamos hablando, no? Entonces sí me gustaría, Fabián, que platicáramos de esto, porque aunque lo tienes claro o lo tenemos claro, pero muchísimas personas están escuchándonos y yo creo que sí sería bueno desmenuzar en Cristo cómo funciona, cómo opera, qué es y qué no es la iglesia. Bueno, una de las cosas importantes es comprender que las palabras no son inocentes, modelan, crean conceptos. Jesús dijo a los escribas y fariseos, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra, ¿no? El que no puede escuchar a Cristo como la palabra, ¿no? La palabra viva, tampoco entiende el lenguaje. Pero si yo quiero cambiar el lenguaje, no puedo conocer a Cristo. Pero si conozco a Cristo como la palabra modela el lenguaje, lo ajusta, trae precisión, ¿no? Y tal vez para ir para uno de los ejemplos más cercanos a la pregunta que vos me estás diciendo, por ahí escuché a un hermano que te dice, esta mañana pasé por la iglesia, ¿no? Todos sabemos que la iglesia no es el edificio, pero seguimos hablando de esta manera porque nos entendemos entre nosotros, ¿no? Pero seguimos trayendo el problema a las futuras generaciones, ¿no? Que después dicen, me fui de la iglesia, ¿no es cierto? Porque si vos sos la iglesia, no te puedes ir de la iglesia, ¿no? Pero son conceptos que se manejan básicamente porque pareciera que la iglesia es un montón de gente metida dentro de un edificio, ¿no? O la otra, ¿no? ¿Para qué voy a la iglesia? Yo en mi casa, aquí yo tengo mi relación con Dios, yo aquí lo pongo en mi agenda, ¿sí? Yo no tengo necesidad de ir allá. Total, Dios está en todos lados, ¿no? Son conceptos y cosas. Sí. Yo, es un planteo que me hizo mi hijo cuando tenía 6 años, imagínate. Y yo lo comprendo porque tenía 6 años, pero es difícil poder manejar ese concepto con gente ya que debería, ¿no es cierto?, actuar en madurez. Todo lo que hace, para poder llegar a esa pregunta que vos me estás haciendo, tengo que hacer un recorrido, ¿no? Hazlo. Adelante. ¿Qué es lo que Dios llama iglesia, no? Cuando uno pregunta qué es la iglesia, mucha gente te dice, nosotros somos la iglesia, ¿no? Los hijos de Dios. Pero no es exactamente. La iglesia es Cristo y nosotros incluidos en Él. La iglesia sin la cabeza, que es Cristo, o sea, la gente sin Cristo, que es la cabeza, no es la iglesia. La iglesia es Cristo, es el cuerpo de Cristo
y nosotros estamos incluidos, formamos parte de sus miembros, de su ADN. Pero si la vida de Cristo no es vista, eso no es la iglesia. Nosotros utilizamos mucho la palabra iglesia, pero lo que hay que entender, algo que veníamos hablando con varios pastores en este tiempo, es que la palabra iglesia es una palabra tardía en el vocabulario apostólico. Las palabras que utilizaba Pablo, él utilizó 165 veces la expresión en Cristo. En Cristo. A medida que iba avanzando sobre esta verdad, empezaron a aparecer figuras, ¿no?, en su vocabulario, ¿no?, como la figura del cuerpo, la figura del atleta, la figura del soldado, etcétera, etcétera. O sea, ni la iglesia ni Cristo es un soldado ni un atleta, ni es esencialmente un cuerpo, pero son figuras que nos permiten entender la vida y el accionar de Cristo en su iglesia, ¿no? O sea que Dios está hablándonos en un lenguaje que podamos entender. Exactamente, trae metáforas, anáforas, bueno, como hablábamos mucho entre nosotros, hay tantas, no es un lenguaje lineal, ¿no?, sino que tiene muchos lenguajes literarios, pero podemos entender a través del Espíritu la magnitud de claridad, es asombrosa, la evidencia de la revelación de Dios a través de su Hijo, y por el obrar de su Espíritu es impresionante, ¿no? El punto es que una figura que es utilizada para explicar, cuando la figura sustituye a la sustancia, se convierte en un obstáculo, no me permite ver la sustancia, ¿no? Entonces, claro, uno le dice ahora iglesia a una congregación, pero no todo lo que está en una congregación está en Cristo, ¿no? Y los apóstoles le decían a todo lo que estaba en Cristo, iglesia, ¿no? Entonces, ahí se convierte en un obstáculo y uno ve una mistura, ¿no? Porque el mundo mira y dice, mira, estos son cristianos, pero mira cómo actúan, y en realidad no están mirando a la iglesia. La iglesia es todo lo que está en Cristo, ¿no?, y que expresa a Cristo, y que expresa su carácter, los atributos de Cristo, porque están dando evidencia, fruto de la vida de Cristo en ellos, ¿no? O sea, entonces, el que seamos cartas abiertas, el reino de los hombres o las personas ven lo que hacemos en todos los sentidos. Claro, ellos leen Cristo y el Padre lee Hijo, ¿no? Entonces, porque Cristo es la palabra, ¿no? Entonces, eso es importante para poder entender qué es iglesia. Ahora después, en este punto que vos estás planteando en relación a la cantidad de conceptos que se fueron añadiendo frente a una verdad que es eterna y que es tan clara y tan definida como Cristo, ¿no es cierto? Todo lo que la mente natural no ve, porque no puede ver, oír ni percibir las cosas del Espíritu, lo interpreta. Entonces cada uno tiene una opinión diferente, una interpretación diferente de lo que es la iglesia. Pero cuando Dios tiene que poner verdad, lo primero que tiene que hacer es desinstalar todo lo que fue instalado por la imaginación humana, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de la iglesia, nunca está hablando ni de un edificio, ni de una organización, está hablando de un cuerpo, de un organismo, ¿no? El organismo funciona de manera organizada, pero no es una organización. O sea, un organismo que no esté organizado es un monstruo, digamos, ¿cierto? Pero cuando hay vida, hay una organización dentro de ese organismo que expresa una vida, y la expresa con claridad, ¿no? Da evidencia de vida. O sea, si vos pensás en la figura del árbol de la vida, ¿no?, como que es Cristo, cuando ese fruto y la vida está en él, aparece, ¿no?, está dando una evidencia, un fruto que dice, esto es Cristo. Esto es Cristo. Y en eso no hay ninguna duda, es lo que nos identifica delante del Padre y lo que nos identifica en el mundo, ¿no? Es Jesús diciendo, yo los únicos que conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús no hace otra cosa que no la voluntad del Padre y no se deleita en otra cosa
que no sean la voluntad del Padre. Entonces, un hijo que está en Cristo, el fruto que da es la evidencia de la voluntad del Padre. Esos son los que Dios conoce. Después hay otros que no dan fruto, pero profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y el Señor dice, yo nunca los conocí. Yo tuve una experiencia después de hablar en una prédica algo de esto. Un hombre se sienta adelante y me espera, y cuando termino me dice, necesito hablar con vos, y me dice, no vas a poder creer, Fabián, vengo de ver un hermano que me estaba contando, dando testimonio, que él falleció. Y los médicos hicieron un trabajo de RCP y lo pudieron traer a la vida. Pero él dice, cuando él murió, me estaba contando, es que él vio al Señor. Y lo primero que hizo fue postrarse a sus pies. Y decirle, Señor, ¿cuánto anhelaba verte? Y si cuando yo estaba postrado a sus pies, el Señor me dijo, pero yo no sé quién sos. Digo, pero Señor, yo te serví durante 30 años. Y él me dijo, pero yo nunca te conocí. Y le dijo algo más, y no conozco a ninguno de tus hijos. Dijo, cuando volvió a la vida, Dios le dio una segunda oportunidad y él salió de la clínica, fue a su casa, y yo pasé por el umbral de la puerta de mi casa, entendí todo lo que Dios me había dicho. Cuando vi nuestras conversaciones familiares, lo que veíamos por televisión, la música que escuchábamos, me di cuenta que yo no había perdido todo por amor a Cristo. Dios no era el tesoro de mi vida. No era el tesoro por el cual valía la pena perderlo todo. Yo seguía amando el mundo en muchos aspectos. Él no era mi tesoro. Y entendía que Dios me llamó, aquel que no me ama más a mí, más que padre, madre, hijo, esposo, esposa, propiedades, aún su propia vida, el que no pierde todo lo que cree poseer por amor de mi nombre, no puede venir en pos de mí. Estamos hablando de un evangelio. Bueno, hay iglesias radicales, no, discúlpenme, la iglesia no dice, Dios dice, y el evangelio es radical. Yo no puedo ver falta de radicalidad en un padre que aplasta a su propio hijo en una cruz por aquellos que no lo merecen, los que le dieron la espalda. Eso no es romántico, y no me digan que no es radical. Y el Señor está diciendo, bueno, definitivamente, el que quiere venir en pos de mí tiene que tomar la cruz. Escuché algo, un relato de una persona que estaba en una reunión y escuchó el evangelio y le dijo a la persona que lo había invitado, le dijo, es que no me animo a entregarle mi vida a Cristo. Y dijo, ¿por qué? Dice, es que me pide mucho. Me pide mucho. Y la persona que lo invitó le dijo, no, es que no te pide mucho. Te pide todo. Y bueno, esa es una situación pues que muchos todavía no la alcanzan a ver, de que Él es el dueño. O sea, nosotros no nos pertenecemos a nosotros, nosotros tenemos dueño. O sea, tú tienes un dueño y yo tengo un dueño. Y esa realidad es una realidad que el ser humano dice, no, ¿cómo yo tengo un dueño? Yo soy dueño de mí. No, tú no eres dueño de ti. Tienes un dueño. Bueno, en el caso de los que le dijimos al Señor, aquí está mi vida. Así es. ¿Verdad? Así es. Hay determinados conceptos que no nos permiten entender la magnitud de la gran noticia del Evangelio, ¿no es cierto? Cuando el Señor está diciendo perderlo todo, es perder todo lo que el mundo te ofrece por hallar el tesoro de infinito valor, ¿no? O sea, el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en un campo, pero entendió el valor del tesoro. Y se dio cuenta que el valor de ese tesoro era miles de millones de veces superior a todo lo que él creía poseer. Así que él se fue pegando saltos de alegría, dijo, gozosamente fue y vendió todo lo que tenía.
Yo, a menos que comprenda el valor del tesoro que es Cristo y la obra redentora de Cristo a favor mío, yo difícilmente pierda todo gozosamente por hallarlo. Digámonos, necesitamos comprender el valor del tesoro. Yo no puedo valorar lo que no conozco, tampoco puedo disfrutar lo que no valoro. Entonces es necesaria una obra del Espíritu en mi vida para comprender el verdadero valor del tesoro que nos fue impartido por amor en ese pacto eterno del Padre con el Hijo, ¿no? Entonces, ¿qué no es la iglesia? Entonces, ¿qué no es la iglesia? Ese es el punto. Es tantas cosas, ¿no? Porque dices, bueno, es que yo estoy en Cristo, yo ya lo recibí, ya lo confesé, yo me congrego, soy parte del cuerpo de Cristo, pero ¿realmente soy? Voy a meterme un poco con la cultura, ¿no? Cristiana evangélica, ¿no? Mucha gente piensa que servirle es una demostración de amor. Pero Dios dice, el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, el amor de Dios es la expresión de Cristo, porque los mandamientos se cumplen en la persona de su Hijo. Es todo lo que Dios ve hermoso, bello y que le complace por completo, es su Hijo. Pero la persona piensa que lo que hace le agrada a Dios. Entonces, y un ejemplo que puede pasar en una iglesia local, por ejemplo, ¿no? Hay gente que cree que porque está tocando en un grupo de alabanza, o porque acomoda las sillas, o porque está en la cocina, es que está sirviendo a Dios. ¿No? Yo te voy a dar un ejemplo porque Dios sí valora eso, pero para que se pueda entender. Suponete que vos trabajás en una empresa, o alguien trabaja en una empresa, y tu jefe te dice, tráeme un café. Vos podés decir dos cosas, a mí no me contrataron para eso. O podés expresar el amor de Cristo, que es amable siempre con todos, porque así es el carácter de Cristo. Entonces vos, gozosamente, le llevas un café, tu jefe te observa cada actitud, dice, hay algo diferente en este chico. Hay algo diferente en su carácter que hace que yo pueda ver y expresar o percibir eso que expresa de una manera diferente, ¿verdad? Das testimonio que Dios se agrada con esa actitud, no sé por qué interpreta a su hijo. Pero después de eso, tu jefe te dice, bueno, ahora anda a trabajar, porque ese no es tu trabajo. Entonces, uno tiene que saber, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es ir por todo el mundo predicando, expresando a Cristo, el Evangelio, ¿no es cierto? Haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Entonces uno dice, claro, no podemos redefinir la gran comisión, como diciendo, ir por todo el mundo tocando en los grupos de alabanza, o ir por todo el mundo acomodando las sillas, o limpiando el salón, ¿no? Porque Dios nos llamó a darle a conocer en el mundo real, no adentro de un edificio. Porque los edificios no es un lugar de establecimiento para la iglesia, es un lugar de capacitación para iluminar en el lugar correcto, o sea, ser luz en las tinieblas, es donde realmente Cristo necesita ser visto. Ese es el punto, Fabián, de que hemos hecho del lugar de capacitación el lugar santísimo. Y hemos hecho de la metodología de la capacitación la liturgia correcta. Así es. Y hemos hecho del edificio la arquitectura del cómo tiene que ser el lugar digno para que Dios pueda estar en ese ámbito. Y hemos creado un montón de paradigmas y de cosas que lejos de expresar a Cristo, que por lo que estás compartiéndonos, tiene que ver que la iglesia es la expresión de Cristo en el reino de los hombres. Así es. Y no toda la liturgia, las formas, las metodologías, el énfasis que hacemos
que va antes de expresar a Cristo. Entonces, ¿qué no es la iglesia? Es todo lo que inventamos. Exacto. La iglesia no es una expresión de servicio, es la manifestación de la vida de Cristo que produce buenas obras, y eso es completamente diferente. Entonces vos lo vas a poder ver a la iglesia de la Odisea diciendo, nosotros servimos un montón, somos ricos, nos hemos enriquecido y no nos hace falta nada. Y el Señor los mira y le dice, son desventurados, pobrecidos y desnudos. Ellos están gritando, diciendo, estamos contentos, vemos, y el Señor dice, ustedes están ciegos. Entonces yo lo único que les recomiendo es que se arrepientan. Entonces, voy a tratar de decirlo en estas palabras. Entonces, el gran tema de la iglesia es la expresión de Cristo hacia el reino de los hombres. Así es. No es el hacer obras con los enfermos, y no estoy diciendo que no hay que hacer. No estoy diciendo que el gran tema es tener un megagrupo de músicos de alabanza con coros, y no estoy diciendo tampoco que no hay que tener músicos, o sea, sino el énfasis de tu corazón. Así es. ¿Así va? Así es. Volvemos a decir, no es lo que hacemos para Dios, es lo que Dios hace en nosotros y a través nuestro. Es la expresión de Cristo produciendo en nosotros las buenas obras para las cuales Dios nos preparó, esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no sé si vos sabés, pero el 70% de las obras de misericordia que se hacen en el mundo están financiadas por gente que no es cristiana. O sea que hay gente que sí da de comer a los pobres y no son hijos de Dios, que sí trabajan, o sea, pero están haciendo acción social. El Evangelio no hace acción social, es parte de la redención. Entonces el punto es vos podés servir por los motivos equivocados, vos podés orar por los motivos equivocados, vos podés ayunar por los motivos equivocados. El Señor diciendo, pero ustedes ayunan y su ayuno no me tiene en cuenta a mí. O sea, ustedes ayunan para sus propios deleites. Por eso no te conozco. Exactamente. Entonces yo les tengo que explicar cuál es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es que ustedes no coman otro alimento que no sea Cristo, el pan de vida. O sea, que Él se ha visto, que Él se ha expresado, coma en Cristo, porque comemos de un mismo pan para hacer un solo cuerpo, para que Él se ha visto, ¿no es cierto? Y no es capturar gente, no es engordar edificios, sino que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. No estamos atrapando gente, no estamos metiendo gente dentro de una jaula, ni engordando edificios, ¿no? Es que el conocimiento de su gloria se expanda, se ha visto como cartas leídas al mundo, ¿no es cierto? Porque su carácter, su vida, su amor, su misericordia, su piedad están siendo expresadas, ¿no es cierto? Eso llega, digo, porque vos podés decir, por ejemplo, estamos sirviendo entre los más necesitados, pero también lo hace el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el que lo hace en el mundo no tiene en cuenta a Dios. Por lo tanto, si yo estoy sirviendo, haciendo una obra que no está teniendo en cuenta, o sea, que no es para la gloria de su santo nombre, por más que sea altruista, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si no me muestra a mí, si no lo expresa Cristo, para Dios es pecado. Es una obra, es una acción social, pero no cuenta para el reino y es parte de la redención. No expresa salvación, no lo expresa Él. Entonces, pudiéramos continuar esta línea de pensamiento que el ministro del nuevo pacto es alguien que tiene el conocimiento de Él y imparte ese conocimiento para que, con el único fin de que las personas que han nacido de nuevo puedan crecer, madurar y vivir en ese conocimiento para ser la luz del mundo. Así es. Pero cuando un ministro se enfoca
en crear un ambiente de confort dentro de la jaula, dentro del templo, para que las personas se queden, para que las personas se sientan a gusto, para que las personas puedan depositar su dinero, para que las personas puedan recibir un toque de Dios, una palabra de Dios, una guianza de Dios. Entonces estamos hablando de algo que no es iglesia. ¿Es correcto? Estamos hablando de algo que se parece. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. O sea, una persona que pasa al frente, dice, Señor, te doy toda mi vida, pero después va a su casa y en vez de que sea Cristo quien toma las decisiones por ella, sigue teniendo el control de su vida, tomando sus propias decisiones, lo que dijo en la oración nunca ocurrió. Pero el punto es este, lo que hablamos un poco esta mañana. Esa persona, si cree que por haber hecho esa oración ya se convirtió, ya está en Cristo, pero nunca nació de nuevo. Pero al cabo de 1 año, 2 años ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, predica como un cristiano. Y el punto es este, podemos ensanchar la puerta de entrar al reino. Va a entrar más gente, eso sin duda. Si vos decís, Dios quiere darte lo que a vos te gusta, salud, dinero y amor, ¿no? Seguro la gente va a entrar. Pero no es gente que esté pasando por la puerta estrecha, no está pasando por la cruz, no está perdiéndolo todo, no está naciendo de nuevo. Entonces va a haber mucha gente, pero que demanda. Porque no está dispuesta a perderlo todo. Entonces, son congregaciones que te consumen, digamos, en el ámbito pastoral, porque hay gente que quiere, óreme, dígame, quiero, o sea, por favor. Y si no, está la iglesia que está cerquita. La otra. Exacto. Y hay otra. Y cualquier corrección, porque Cristo es Cristo. El Espíritu de Cristo es inofendible, corregible, transferible. Pero la carne no le gusta ser corregida. Se enoja, ¿no? Es justiciera, o sea, mírate vos, ¿por qué me miras a mí? Me corrigieron y ya no me gustó, ¿no es cierto? Porque es ofendible. Entonces, no estamos hablando exactamente de aquello que Dios llama iglesia, ¿no? La iglesia expresa el carácter, la vida, el fruto de Cristo. En eso hay que diferenciar el incrédulo o el no nacido de nuevo del cristiano carnal, por supuesto, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre el incrédulo y el cristiano carnal es que, aunque sea carnal, es alguien que huye del pecado. O sea, que aunque peca, el pecado le duele, se angustia, pide perdón, se arrepiente, porque hay una vida que está rechazando el pecado como un elemento extraño que está queriendo meterse en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si podemos identificar el fruto, o si un cristiano carnal es fácilmente identificable, o sea, definitivamente quiere ser corregido. ¿No? Entonces, cuando uno identifica la iglesia y podés recorrer acción por acción, ¿no es cierto?, de históricamente lo que ha pasado, es que pareciera ser que uno se establece en una geografía, pero las geografías las determina Dios. O sea, ¿por qué yo quisiera retener a alguien dentro de un edificio y haciéndole creer que sirve a Dios, que el obrar de Dios está dentro de un edificio? El obrar de Dios se expresa al mundo para que Cristo sea visto y sea salvo por él. Entonces, frases como, por ejemplo, hay que sacar la iglesia a la calle, es inentendible para mí, porque salvo las 2, 3, 4, 5 horas en la semana en la cual estamos adentro de un edificio, una reunión, el resto, la iglesia está en la calle. Solo que no evangeliza. El evangelismo no es un evento, es dar a conocer a Cristo, que es el evangelio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde comemos, donde jugamos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde vivimos. Porque esa es la iglesia. ¿No? Pues creo que ha quedado súper claro, Fabián. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando tienen que volver a escuchar esto, porque son palabras sencillas pero muy profundas. El maestro, nuestro maestro, sencillo
infinitamente profundo. Y yo creo que el entendimiento apostólico es algo con lo que seguimos profundizando y seguimos aprendiendo. Y yo creo que tenemos un reto muy interesante en nuestra generación y la responsabilidad que traemos de la generación que viene atrás de nosotros. Yo creo que ese es... Déjame redondear algo. La primera pregunta que me vino ahora es en 30 segundos. Una persona que dice, ¿para qué congregar si yo estoy en Cristo? ¿No? Es que la persona que ha nacido de nuevo expresa una identidad. Necesita el cuerpo, porque la vida y la verdad se ajustan en el cuerpo. Ningún miembro de mi cuerpo puede actuar de manera separada, porque funciona en el uno. Ahora, yo eso no lo puedo evitar, yo muero por estar con mis hermanos, pero no por el sentido del deber, sino porque hay una vida que ya me definió. El Cristo que habita en mí me define. Yo necesito esto. Y no porque me lo pidan, y no porque tenga que hacerlo, sino porque es lo que soy en Cristo, ¿no? Despídete, Fabián, ahí está la cámara, diles que lo que quieras decirles. Bueno, gente querida, estamos acá básicamente por el privilegio que Dios nos concedió de expresarlo a Él, ¿no? Y decir, como testigos fieles y administradores de una gracia, Dios es real, definitivamente Él es suficiente, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Debemos llegar al pleno conocimiento. Es la oración apostólica, ruego al Señor cada día para que Él les dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Le mando un abrazo gigante.